Bueno, cuando presentamos una recta en el espacio, que no es ni más ni menos que la proyección de dos puntos, básicamente, y luego el trazado de la recta que los une, notemos que lo primero que yo hago es plantear los tres ejes y luego, básicamente, proyectar las coordenadas en el plano, en cada uno de los tres planos, de los puntos que conforman la recta. El punto B se proyecta en el plano de planta. Esto genera la proyección del punto B en el plano de planta, que podemos llamar punto B' para ser más prácticos. Este punto B' tiene una distancia respecto al origen, la cual pueden notar y está indicada con línea de trazos. Lo mismo con la proyección del punto A en el plano de planta, plano horizontal si se quiere para algunos. Esto nos da el punto A', ¿sí? El punto A' no es más que renombrar esa proyección. Y tiene su distancia al origen de coordenadas, que es básicamente la medida en el plano, la cual está indicada con línea de trazos. Y básicamente es un proceso que se repite proyectando tanto en el plano de alzada o principal, generando el punto A segunda, A'', y lo mismo con el punto B, que genera el punto B segunda, con sus distancias respectivas a los ejes, y lo mismo con el punto A y B proyectados en el plano lateral, nos da el punto A tercera y B tercera, respectivamente con sus distancias. Cuando realizamos bien las proyecciones, noten que todas las distancias están conectadas y relacionadas entre sí. Lo que vemos debajo, vulgarmente denominado el monge, que es la proyección de las tres vistas fundamentales, el desdoblamiento de los planos vistos en una vista 2D, no es ni más ni menos que hacer patente lo que ya estuvimos mencionando y que vamos a ver con más claridad ahora en la explicación de la figura a reproducir. Bueno, previamente a arrancar yo ya había dividido la hoja en 4 en lápiz 2H de forma muy fina para que no se viera. Ahora lo que voy a proceder a hacer para marcar mis ejes, no necesariamente tienen que partir la hoja totalmente en 4, sino simplemente marcar los ejes que delimitan los planos horizontal, o sea de planta, alzada o principal y lateral. Es marcarlo bien con lápiz HB, un trazo 0,5. Noten qué inconveniente ser poco cuidadoso, tener que estar buscando constantemente el filo blanco de la goma para poder borrar bien y después reconectar precisamente el punto donde nos quedó inconcluso para tratar de que se vea continuo y firme. Lo que les recomiendo es ser cuidadosos desde el inicio. Bueno, en la figura de referencia teníamos el vértice inferior que coincidía con el
origen de coordenadas, pero no es conveniente para nosotros cuando hacemos este tipo de dibujo, esta representación. Así que yo me voy a tomar la libertad de correrlo 1 centímetro respecto del origen. ¿Sí? Eso es fundamental. Y segundo, y más importante, voy a tomar las medidas y las voy a colocar sobre los diferentes planos. Para no equivocarme, estoy indicando el nombre de cada plano a donde corresponde. Suele suceder que a veces nos equivocamos y ponemos la vista donde no debería. Eso no nos debería suceder jamás. Bueno, ¿cuál es mi punto de arranque? Bueno, sencillo. El punto de arranque es que mi origen de coordenadas es uno de los vértices de mi figura, con lo cual ya tengo un punto de arranque proyectado. Lo que voy a hacer es, para proyectar de forma más fácil, trasladar las medidas, trasladar esas distancias a los ejes de las sucesivas líneas que componen la figura. Las voy a trasladar en lápiz 2H, voy a trazar líneas muy finitas con las medidas que corresponden para que me faciliten el dibujo, para que me faciliten el trazado, para que me faciliten la ubicación de los puntos en el plano, ¿sí? Porque recuerden, si trazo líneas que se intersectan por dos puntos pasa una única línea, y cuando se intersectan dos líneas perpendiculares se intersectan en un solo punto. Voy a estar utilizando una escala 2H, 2H no, 1 en 2, o sea, la mitad de lo que mide el objeto en perspectiva, la mitad de esa medida la voy a estar trasladando a la hoja para que me quede relativamente prolijo y no corre riesgo de que me quede muy grande. ¿Podría hacerse en grande? Sí, se puede hacer, pero a los fines de este ejemplo lo voy a estar haciendo en escala 1 en 2. Ustedes, si se animan, pueden hacerlo 1 en 1, siempre y cuando las medidas no les dejen el dibujo fuera de hoja. Bueno, y luego básicamente me pongo a trasladar, habiendo trasladado las medidas. Noten qué sencillo que es ir trasladando los puntos y ayudándome con rectas auxiliares en 2H muy finas, y cosa de que no tener que borrarlas para que no estorben mi dibujo, son solamente auxiliares a mi trazado. Voy marcando los bordes superiores que marcan mi contorno. Marco el espesor de la pieza. El espesor de la pieza es de 5 milímetros, con lo cual le estoy trasladando trabajando en escala 1 en 2 con una medida de 2.5 milímetros. Básicamente, y voy creando nuevas rectas auxiliares trasladando las medidas de mi vista en alzada, la vista de frente, para ir llevando y terminando de marcar los vértices y las aristas que componen a mi proyección. Noten que luego, habiendo trazado las líneas auxiliares que me apoyan en mi trazado muy finas, solamente tengo que marcar con el espesor que corresponde, con la presión que corresponde en HB, el trazo de una línea de 0,5, básicamente es lo que digo cuando hablo de un lápiz HB como el que utilizo en cámara. Voy apoyándome para trazar el contorno de la vista pedida.
voy trazando tantas líneas auxiliares como me es preciso para asegurar la precisión de mi figura. Porque una vez que marco los puntos, es más sencillo generar las rectas, sabiendo que por 2 puntos siempre pasa una única recta, lo cual es de un apoyo total. Luego solamente tengo que ir marcando para generar mi vista. Y con eso queda la vista de alzada. Y ahora prosigo con la vista lateral. Noten que ya tengo mi vértice de inicio trazado. Con las rectas auxiliares que fui trazando para la recta de alzada, si notaron cómo se conectan las medidas cuando trazamos la proyección de la línea en las diapos anteriores, verán que me facilita el trazado de mi vista lateral. De hecho, es la idea que uno se apoye en las medidas y que todas las medidas y todas las aristas estén correlacionadas por tener las mismas distancias en los ejes, básicamente. Porque si las vistas no están bien trazadas, no voy a poder reconstruir mi objeto 3D a partir de las vistas fundamentales, lo cual es el objetivo final de todo esto, que cualquier persona pueda reconstruir el 3D a partir de mis vistas. Y sus medidas, por supuesto. Voy trasladando las medidas que corresponden, con cuidado siempre, borrando lo que no corresponda. Y habiendo trazado mis rectas auxiliares, voy a marcar los puntos que definen su perímetro, a sabiendas y usando como apoyo el concepto siempre relevante de que por 2 puntos pasa una única recta. Fíjense con qué detalle me estoy apoyando para trazar con sumo cuidado las rectas, que esté todo bien alineado. No tener cuidado en estos detalles puede ser un error letal que podemos pagar carísimo más tarde. Luego es tan sencillo como ir marcando y uniendo los puntos. Esa aleta que posee el dibujo no es ni más ni menos que algo delimitado por 2 puntos desde una proyección lateral, lo cual me limito a unir con una recta, porque por 2 puntos siempre pasa una única recta. Con la vista en planta puedo repetir un proceso similar, trasladando las medidas. Podría realizarlo tranquilamente. Pero observamos, a ver aquí, que nosotros ya tenemos estas medidas en el eje lateral, en el plano lateral, y que el eje es compartido. El eje horizontal de la vista lateral es el mismo que el eje vertical que apunta hacia abajo en la vista en planta, con lo cual yo puedo trasladar las medidas con un compás, parándome en el origen, sabiendo que son las mismas, sin necesidad de valerme de la recta, de la regla. A comodidad de cada uno, en tanto y en cuanto aseguremos la correspondencia de las medidas y de las aristas unas con otras. Luego, habiendo trasladado dichas medidas, solamente
me valgo de ellas para trazar algunas cuantas rectas auxiliares que me apoyen en mi trazado, sumamente finas. Si no tengo mi lápiz 2H, puedo usar un HB con una presión ínfima, casi como si el lápiz se deslizara sobre la hoja. Tienen que ser apenitas, nada más. Habiendo trazado las rectas auxiliares que me van a ayudar, sabiendo cómo se corresponden cada uno de los puntos de las proyecciones en el plano, lo que realizo es unir esas intersecciones entre rectas auxiliares, sabiendo y teniendo el concepto en mente de cómo es la proyección que quiero realizar, para terminar de marcar el contorno de la vista, ¿sí? Recuerden, esto no es arbitrario, yo estoy trasladando medidas. Uno no va solamente marcando todas las intersecciones que se le cruzan, sino solamente aquellas que corresponden con las medidas que deseo trasladar. Luego es tan sencillo como unir puntos. Bueno, luego tengo el pequeño óvalo isométrico que vemos en la perspectiva isométrica, axonométrica, el cual desde una vista en planta, lisa y llanamente, no es ni más ni menos que un semicírculo, con lo que se une correctamente empalmado con una extrusión recta de mi pieza, de mi figura. Puedo trasladar la medida con el compás, con sumo cuidado, obrando y haciendo las ejecuciones y las medidas necesarias para que se apoye correctamente. Esto requiere de mucho cuidado, fíjense que es algo sumamente delicado, es un arco de circunferencia muy pequeño y la chance de un error es máxima, con lo cual para las primeras veces les recomiendo que midan el punto, coloquen el centro, apoyen el compás en el centro y apoyen el extremo de la mina de lápiz en una de las aristas que tienen que colocar. No es la idea de este video que perdamos tiempo trazando dicho arco de circunferencia. Es algo que les recomiendo primero practicar en una hoja de papel o en un borrador y luego ya con más confianza ir y realizarlo sobre la lámina en sí misma. Dicho eso, realizando dicho arco de circunferencia, que lo van a realizar mucho mejor que como se muestra en el video, ya con eso la lámina queda hecha.